Hola a todos, ¿cómo están? Les habla Jesús Dueñas, Munguía, soy de México, vivo aquí en Owenston, Kentucky, y aquí en Estados Unidos tengo la doble nacionalidad. Aquí me llamo Jesús Dueñas Jr. Hoy es 1 de diciembre de 2021. Vamos a hablar acerca de la conjetura. Esta conjetura se llama 3x más 1. Fue inventada o descubierta por un matemático. Su nombre es Collatz. Y tiene más o menos como 80 años que no se ha podido probar. Entonces el día de hoy vamos a hacerlo juntos. Vamos a probar esta conjetura. Como dije, es 1 de diciembre de 2021. Y pues me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Las personas que vienen por primera vez y no saben muy bien de qué se trata, voy a dejar un link aquí en la descripción. En español te explica todo acerca de 3x más 1, de dónde surge la historia, la problemática para poder probar esta conjetura. Entonces aquí lo vamos a hacer rapidito. Aquí nos vamos a empezar desde el inicio hasta el final, lo más rápido posible, lo más sencillo posible. No te espantes, no te asustes, esto es muy simple, es una conjetura bastante simple. Básicamente la conjetura dice que si tienes un número, tú seleccionas un número, si el número es par, lo divides entre 2. Si el número es non, lo multiplicas por 3 y le sumas 1. Te voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer el número 3. El 3 es non, por lo tanto lo vamos a multiplicar. 3 por 3 es 9, más 1 es 10. Ahora el 10 es par, lo dividimos entre 2. 10 entre 2 es 5. 5 es non, 3 por 5, 15, más 1, 16. 16 lo dividimos entre 2, es 8. 8 lo dividimos entre 2, es 4. 4 lo dividimos entre 2, es 2. 2 lo dividimos entre 2, es 1. 1 es non, lo multiplicamos por 3. 3 por 1, 3, más 1, 4. Y regresamos a este círculo vicioso que es 4, 2, 1. Bueno, esa es básicamente la conjetura. La conjetura dice que todos los números llegan a 1. Esa básicamente es. Y aquí la intención es de probarlo o desprobarlo. ¿Es falso o es verdadero? Eso es lo que vamos a hacer. Para este video lo voy a dividir en básicamente 3 partes. La primera es de dónde surge el origen de 3x más 1, cómo llega a ser 3x más 1. Enseguida te voy a explicar las leyes que rigen este mundo de 3x más 1. Y por último te doy todos mis argumentos para decirte que la conjetura 3x más 1 es verdadera. Y por qué es verdadera te lo voy a hacer en una forma gráfica para que sea fácil de entender. Y te lo voy a hacer en una forma matemática y una forma lógica para que entiendas por qué. Te voy a dar las opciones que puede generar que esta conjetura sea falsa y las voy a refutar. Bueno, así vamos a empezar. Para iniciar voy a hacerme una pregunta y una pregunta a ustedes es: la conjetura dice que todos los números llegan a 1. Entonces yo me pregunto, ¿qué necesito hacer para que todos los números positivos, integrales, enteros, lleguen a 1 lo más rápido posible? Cuando hablo de lo más rápido posible me refiero a que sea el menor número de pasos. Esto es importante. Al principio, para encontrar de dónde surge 3x más 1, esta es la pregunta que me hago. ¿Cómo puedo hacer para que los números lleguen a 1? Los números enteros, positivos, integrales, que lleguen a 1 lo más rápido posible. Para esto inicio con el número 1. El número 1, cualquiera diría ya es 1, no tienes que hacerle nada, pero en cierta manera tengo que hacerle algo. Al 1 lo multiplico por 1, 1 por 1 es 1. Ok, muy bien, hasta ahí está muy bien. Ahora, del 1 al 2 tiene que haber algún tipo de puente, algo que los conecte, porque entre el 1 y el 2 es una distancia inmensa. Entonces lo que hago aquí es que agarro el número 1, lo multiplico por 1, agarro el 1 y lo convierto 2 sobre 2, sigue siendo el mismo número 1. Entonces 1 por 1 es 1, 1 por 2 me genera el número 2. Lo divido entre 2 y ese me da el 1, que es el origen. Entonces 1 por 2, 2, entre 2 regresa al origen. Perfecto, ya tenemos el 1 y el 2. Vamos con lo que sigue. El 2 lo multiplico por 2 y lo divido entre 2. 2 por 2 me da el número 4, lo divido entre 2, regresa a su origen, que es el 2. Ok, el 4, la misma manera, 4 por 2 me da el número 8, lo divido entre 2, regresa a su origen, que es el número 4. Hasta ahorita tenemos básicamente una secuencia que se le conoce como la secuencia binaria. Empieza con número 1, luego tenemos el número 2, luego el 4, luego el 8, luego el 16, luego el 32, luego el 64, 128, 256 y así se va hasta infinito. Importante, este concepto de infinito lo vamos a ver todo el video. Muy bien, enseguida ya tengo el 1, el 2. Entre 2 y el 4 sigue el 3, pero el 3 no lo puedo poner en esta línea que es de la línea de los números binarios porque no corresponde. Entonces lo necesito mover arriba, enseguida, en la siguiente línea.
Entonces tengo el número 3, así como le hice con el número 1, lo voy a hacer igual con el número 3. El 3 lo voy a multiplicar por 1. 3 por 1 es 3, entonces el 1 lo voy a convertir 2 sobre 2, 3 por 2 son 6, me da el número 6, lo divido entre 2, regresa al origen, perfecto. 6 lo multiplico por 2, son 12, lo divido entre 2, regresa al origen, que es 3, y así se va, el 6, al 12, el 24, el 48, y así sigue hasta infinito. Si me muevo a la siguiente línea, que es la línea número 5, hago exactamente lo mismo, 5 por 1 es 5, el 1 lo convierto 2 sobre 2, 5 por 2 son 10, entre 2 son 5, regresa a su origen y ya tenemos el 20, el 40 hasta infinito. Y así vamos sucesivamente. Tenemos básicamente aquí dos líneas, ¿no? Tenemos la parte de abajo que son los números binarios y tenemos otra que va hacia arriba que es el 1, el 3, el 5, el 7, el 9 y esa línea es la línea de los nones y seguimos hasta infinito. Hasta ahorita el número 2 fue el primerito que dividimos entre 2. Entonces a partir del 2 enseguida nos damos cuenta que si dividimos esos números pares entre 2 nos regresa al origen, nos regresa hacia 1 y eso es lo que queremos que todos los números regresen hacia el origen que es 1 o al menos que todos lleguen hasta 1. Entonces ahorita sacamos la primera regla es si es un número par divídelo entre 2 y nos funciona hasta donde llevamos ahorita. Entonces enseguida tenemos el 1, el 2, falta el 3. Entre la línea del 3, que es 3, 6, 12, 24, no hay ninguna conexión entre esa línea y la línea de 1. Necesitamos un mecanismo, una forma, algo que nos ayude a que el número 3 nos mueva a la siguiente línea, que es el número de la línea de 1. Que por cierto a esta línea yo le llamo la línea rápida, el bullet train aquí en Estados Unidos, una línea muy rápida. En cuanto entras a esa línea, ya sea por ejemplo que llegues al número 16, lo empiezas a dividir entre 2 y vas a llegar al 1 rápidamente. Entonces el número 3 no tiene ninguna conexión, necesitamos una fórmula, algo que nos ayude a cambiarse. Para esto vamos a usar una fórmula que se llama 1x más 1. Entonces agarramos el 1, lo multiplicamos por 3, en este caso el que estamos buscando. 1 por 3 es 3, más 1, 4. Entonces ese 3 se convierte de ser un número non, se convierte a un número par. Y ese nos manda al número 4. Y como recuerdas, aquí está que el 4 lo dividimos entre 2, va a 2. De 2 lo dividimos entre 2, va a 1. Perfecto. En este momento ya tenemos dos reglas. Una, el número es par, divídelo entre 2. El número es non, aplica la regla de 1x más 1 y eso lo va a convertir de non a par. Y nos resuelve el problema. Entonces, hasta ahorita si buscamos otro número, por ejemplo el 5. El 5 es un número non, 5 por 1 es 5, más 1 es 6, nos manda el 6, lo dividimos entre 2, nos manda el 3 nos manda 3 por 1 es 3, más 1 4, nos manda el 4 lo dividimos, llega hasta el 1, perfecto. En este momento resolvemos el problema o resolvemos nuestra pregunta que teníamos, ¿cómo le podemos hacer para agarrar todos los números positivos integrales que enteros que lleguen a 1 lo más rápido posible? Y ya lo acabamos de hacer, perfecto. Entonces una vez que tenemos esta fórmula muy fácil y que hace lo que nosotros queremos hacer, que venga hacia 1 todos los números, vamos a identificar las reglas que rigen este mundo de 1x más 1. Eso es lo más importante ahorita. Ya encontramos de dónde viene 1x más 1, ya vimos por qué sale matemáticamente hablando de dónde viene. Ok, ahora lo que sigue es ver las reglas que rigen este universo de 1x más 1. Y para esto vamos a ver que los números de aquí de abajo son los binarios y esos empiezan en 1 y van dándote el 2, el 4, el 8, el 16, 32, 64 y sigue hasta infinito. Primero, los números binarios van hasta infinito. Segundo, tenemos el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, esos van hacia arriba. Esos números van a ser nones y van hacia infinito, es la número 2. Entonces de aquí tenemos la siguiente regla, que todas las secuencias inician en un número non y de allí empiezas a tener la multiplicar por 2 y te da una secuencia. Esa secuencia es única, esa secuencia te da un número único. Por ejemplo, el 6 no lo vas a encontrar en ninguna otra secuencia. Por ejemplo, el 10 no lo vas a encontrar en otra secuencia. Se inician en un número non y de ahí continúan un número específico en esa secuencia. El número que va continuando después del 6, por ejemplo, en este caso el 12, el 24, el 48, va hasta infinito. En la secuencia donde empieza el 5, después el 10, 20, 40 y sigue hasta infinito. Entonces esas son líneas, y si tú te fijas va una línea en la parte de abajo, luego va una
enseguida y otra arriba. Esas líneas son paralelas, no se cruzan. Los números no se ven en ningún otro lado, no se van a repetir esos números. Es muy importante para la prueba de la conjetura que recuerdes esto. Las líneas son paralelas, las líneas no se repiten. Otra cosa más, que estos números, en el momento que los multiplicamos por 2 y los dividimos entre 2, se regresan hacia el origen. Entonces, en el momento que tú tomes un número par, en ese momento hay una dirección y esa dirección es hacia el origen. En este caso vamos a suponer que agarramos el número 24, tomamos el 24, decidimos el 24. El 24 entre 2 te va a dar 12, el 2 entre 2, 6, el 6 entre 2 a 3 y ya llegamos al origen de esa secuencia. Entonces al 3 le vamos a hacer la fórmula, lo va a mandar al 4 y el 4 al 1 y todo el mundo feliz. Ok, entonces ya tenemos esa otra regla, que los números se mueven hacia su origen. Ahora, la que sigue. ¿Te acuerdas que el 3 le aplicamos la fórmula 3 por 1, 3 más 1, 4 y nos manda el 4? Bueno, nos está mandando de un número non a un número par. Esa es otra regla. No puede ser al revés. Los números salen, estas líneas que tú ves aquí, el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, yo le llamo freeways. Aquí en Estados Unidos son las líneas rápidas. Entonces, el número 1 se convierte en el bullet train. En Japón es la línea más rápida, el tren bala. Entonces la línea de abajo, el número 1, donde están los binarios, es la línea más rápida, yo le llamo el bullet train. Después de ahí tenemos el número 3. El 3 yo le llamo el freeway número 3, porque aquí en Estados Unidos se le llama freeways. Luego tenemos el freeway número 5, luego el freeway número 7, y luego el 9 y así sucesivamente hasta infinito. Entonces, en este momento acabamos de descubrir de dónde surge 1x más 1 por la oración que tenemos y conocimos las reglas que rigen este sistema. Ahora, como en la oración que inicié se dice, ¿cómo puedo hacer que los números positivos, integrales, enteros lleguen a 1 lo más rápido que viene a ser los menos pasos posibles? Básicamente lo que yo trato de decir. Si yo remuevo de mi oración lo más rápido posible, entonces abro la oportunidad para complejidad. Complejidad quiere decir que va a tomar más pasos para llegar al número 1. En este caso, la fórmula 1x más 1, el siguiente paso de complejidad sería 3x más 1. Entonces vamos a ver este sistema de 3x más 1, si las reglas que rigen 1x más 1 se aplican a 3x más 1. Vamos a ver. Entonces vemos aquí el diagrama que te estoy mostrando. En este diagrama tenemos que los números inician en 1 y continúan el 1, el 2, el 4, el 8, el 16, el 32 hasta infinito. Es la misma regla que 1x más 1. Después tenemos los números nones, se extienden hasta infinito, igual. Tenemos una línea que inicia en un número non y de ahí continúa, por ejemplo, el 3, luego sigue el 6, el 12, el 24, 48 hasta infinito. Perfecto, es la misma regla. Tenemos el 3 se convierte en el 3x más 1, por ejemplo. Vamos a agarrar el número 3, lo multiplicamos por 3, 3 por 3 son 9, más 1, 10. Una cosa importante aquí. En 1x más 1, toda la función de la fórmula era convertir un número non en un número par. ¿Te acuerdas? Agarrábamos el 3, lo multiplicábamos por 1 en 1x más 1, 3 por 1, 3 más 1, 4. Lo convierte de non a par. En el sistema 3x más 1 es exactamente lo mismo. Agarra el 3, lo multiplica por 3, 3 por 3 9, más 1 10, lo convierte de un non a un par. Eso es extremadamente importante. Entonces ahorita de 1x más 1, 3x más 1 encontramos que todas las reglas hasta ahorita están aplicando. La otra regla que teníamos en 1x más 1 es que una vez que divides a un número par entre 2 lo mandas al origen. Igual en 3x más 1 es la misma regla, el par lo vas a dividir entre 2, entonces es la misma regla. Las líneas son paralelas igual. Los números no se repiten porque pues, es la misma secuencia, ¿no? Entonces la misma secuencia del 3, el 6 no se va a encontrar en ningún otro lado. Entonces hasta ahorita identificamos que la secuencia que encuentras en el 3 y en el 5 son únicas y que las leyes que rigen 1x más 1 son las mismas leyes que rigen 3x más 1, porque la función de 1x más 1 es convertir un número non en un número par. Y 3x más 1 es la misma función. Eso es todo lo que hace, nada más. Ok, una vez que ya identificamos esto, vamos a concentrarnos exclusivamente en 3x más 1. No vamos a hablar de 1x más 1.
ya, ahí terminamos. Ya supimos de dónde surge 3x más 1. 3x más 1 es el siguiente nivel de complejidad de 1x más 1. Perfecto. Entonces, una vez que ya entendemos las reglas, quiero que veas una cosa muy interesante. En el sistema de 1x más 1, por ejemplo, vamos a hablar del 3. Al 3 le sumábamos 1 y era el 4 y te mandaba el 4. El 3 se convertía en un par y va al 4. El 5 le sumabas 1 y se convertía en 6. El 6 del 5 lo pasabas al 6, lo divides entre 2, pasaba al 3, del 3 al 4. Entonces, si te fijas, cada número iba bajando hacia abajo, a la siguiente línea. Entonces, en la parte de abajo de los binarios, donde te encuentras el 1, el 2 y el 4, si aplicas la regla al número 1, 1x más 1 te da 1 por 1, 1 más 1, 2. Entonces ahí tendrías la secuencia de 1 a 2, por ejemplo. En 3x más 1, por ejemplo, tomas el número 1, lo multiplicas por 3, 3 por 1, 3, más 1 es 4. Y ahí es donde tienes el círculo. ¿Te acuerdas el círculo que vimos al principio del video? Que era 1, 4, 2, 1. Este es el círculo vicioso. Este es el círculo. Entonces, en el sistema de 3x más 1 hay ciertos números que están interconectados. En la área de los nones, si tú sigues los nones, el 5 nos manda al 16. ¿Por qué sucede esto? En la área de 3x más 1, estamos hablando de 3x más 1 ahorita, si pones 3x más 1 igual a 16, despejas el 1, lo mueves hacia el otro lado, se convierte en 15, 3x igual a 15, agarras al 3, lo pasas multiplicando, pasas dividiendo, entonces ahora tenés x igual a 5, y si vimos que efectivamente si agarras el número 5 te va a mandar al número 16. Entonces este 5 es una conexión directa a la línea rápida que va a número 1. Vamos a ver qué sucede en 3x más 1, recuerda, ya estamos hablando de 3x más 1 ahorita. Vamos a ver el siguiente número de 16, seguiría el 32. Entonces esto es lo que sucede. 3x más 1 igual a 32. Entonces este número de 3x, vamos a agarrar el 1, lo vamos a pasar hacia el otro lado. Entonces queda 3x es igual a 32 menos 1 es 31. Y x es igual a 31 sobre 3. Este nos da una fracción 10.33333. Al tener una fracción no nos está dando un número entero, por lo tanto no lo podemos utilizar. Ese número entero, ese número de fracción o decimal, no nos va a llevar a 1. Por lo tanto, esa entrada en 3x más 1 se cierra. Pero nos abre otra entrada. Y esa entrada viene a ser, por ejemplo, el número 64. El 64 hacemos la misma función. 3x más 1 es igual a 64. El 64, el 1 lo pasamos hacia el otro lado, sería 63. 63 dividido entre 3 nos da 21. Quiere decir que el número 21 es una conexión directa hacia la línea rápida, lo que llamamos la línea binaria. Entonces ya tenemos el 5 que va directamente al 16 y el 21 que va directamente al 64. Enseguida del 64 sigue el 128, no lo podemos usar. Después tenemos el 256 que nos da el número 85, nos va a 256. Puedes hacer tu cuenta y verificarlo. A lo que llevo ahorita es que estás viendo que hay números arriba del número que tú escojas. Por ejemplo, si hay un número entre el 5, ya sea el 7 o el 9 o el 11, hay un número que es el 21 que automáticamente va a bajar los números a 1. Y enseguida tenemos el número 85 que baja los números a 1. Y si tú empiezas a extender este número binario hacia el final, te empiezas a ver que hay un montón de números que tienen una conexión directa con los nones, con la línea que va hacia arriba de los nones y la línea que va binaria. Entonces, si tú tomas un número, cualquier número que tú escojas, no importa qué número, vas a tener siempre un número infinito de puertas disponibles, abiertas para llegar al número 1. Y eso es lo que sucede cuando estás haciendo las calculaciones de 3x más 1. Empiezas con el número 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, luego el 5. Cuando llegas, por ejemplo, al número 27, tienes más de 100 pasos y de repente, ¡pum!, cae hasta el 1. Esto se le llama el efecto de granizo, que empieza a subir los granizos hacia arriba el agua y de repente se desploman. Y esto es la causa. Entonces, para probar si la conjetura es verdadera o es falsa, vamos a pensarlo. Hay dos opciones que puede ser falsa. La primera es que un número se dispare hacia infinito. Cuando estás haciendo las calculaciones, estás hablando de números muy grandes, puede haber un número que se dispare a infinito.
A los matemáticos, a partir de la creación de las computadoras, han estado usando las computadoras para buscar la mayor cantidad de números y probarlos, probar cada uno de los números, a ver si alguno de ellos se dispara a infinito. Yo en el video anteriormente te explico por qué es imposible esta forma de tratar de encontrar números y probar cada uno. Es imposible. No tienes ni el tiempo, ni la computadora, ni los años. O sea, va a ser miles y miles y miles de años probando todos los números, esperando encontrar uno que vaya infinito. Y enseguida te voy a decir por qué nunca se va a encontrar un número que vaya infinito. La primera es que el número, para probar que la conjetura es falsa, es que necesitamos un solo número, uno, que vaya infinito. La segunda es que un número se repita en las secuencias. Quiere decir que haya un círculo, una forma cerrada, donde de la misma manera que tenemos en 3x más 1, 4, 2, 1, este es un loop, que tuviéramos otro fuera, aparte de 4, 2, 1, que tuviéramos otro loop, otro círculo, otra forma cerrada, muy arriba, le llaman en las nubes, porque los números son extremadamente grandes. Entonces vamos a explorar, esta sería la segunda posibilidad de que fuera falso. Entonces vamos a explorar la posibilidad alfa, que un número se dispare, y la posibilidad beta, que tuviéramos un número que hiciera un loop afuera en las nubes. Vamos a pensar, vamos a iniciar con beta. Vamos a ver por qué es imposible tener un círculo fuera de 4, 2, 1 en 3x más 1. La razón es muy simple. Si iniciamos las secuencias con 3, por ejemplo, y tenemos 6, 12, 24, se va hasta el infinito, esos números nunca se repiten. En el 5, 10, 20, 40 nunca se repiten. En el 7, 14, 28 nunca se repiten. Entonces no vas a tener un número en ninguna secuencia, en ningún lado, que se vaya a repetir. Si tú quieres probar esta conjetura que es falsa, encuentra un número que se repita 2 veces. Va a ser imposible encontrarlo. Entonces necesitamos que se crucen las líneas, o que haya un número que sea en común en 2 líneas, que las 2 líneas se crucen. No se pueden cruzar porque son paralelas. La línea del 3 y la línea del 5 son paralelas, no se cruzan. Entonces no tienes un número en común que cierre ese ciclo. Entonces, por tal motivo, es literalmente imposible encontrar un círculo, un loop, aquí le llaman loop, que vas a encontrar un círculo fuera del que genera 4, 2, 1 en 3x más 1. Es imposible. Entonces ahí eliminamos esa posibilidad y ya te expliqué por qué. La segunda posibilidad es de que un número se disparara hacia infinito, y como te enseñé en la forma gráfica, si escoges un número, vas a tener un infinito número de puertas abiertas disponibles para ti para bajar los números a uno. Aun cuando esos números empiezan a crecer, vamos a suponer que agarras el número 27, por ejemplo, empieza a crecer y a crecer y a crecer, 10,000, 15,000, empiezan a crecer los números extremadamente grandes, siempre vas a encontrar un infinito número de puertas abiertas disponibles hacia que se van aproximando al infinito. Entonces va creciendo, y este triángulo se convierte como un triángulo, como un fractal. O sea, va creciendo, y vas observando más puertas, más puertas, más puertas. Es un número infinito de puertas disponibles para bajar el número a 1. No tienes que ir bajando las líneas y ir reduciendo el número. No, el número puede seguir creciendo cuantas veces quieras, hasta que llega un momento donde va a pegar en esta secuencia, va a pegar en su origen, y ese origen te va a llevar al número a 1, a la línea rápida, como lo hace el número 16, el número 24, el número 256, que el 16 viene del 5, el 64 del 21 y el 256 del 85, por ejemplo. Entonces, eso refuta la idea de que podamos tener un número que se dispara infinito. Y déjame decirte otra cosa, ¿por qué no? De la misma manera que me hice una pregunta, ¿qué necesito hacer para que los números positivos, enteros, integrales, lleguen a 1? De la misma manera me voy a hacer la misma pregunta para 3x más 1. ¿Qué necesito hacer en el sistema 3x más 1 para poder mover los números a infinito? Es una pregunta interesante. Vamos a explorarla.
Para hacerlo hay dos formas. Así como te estoy mostrando este triángulo que es el que estamos trabajando, tú te fijas que hay dos formas de llegar a infinito. Una, que los números nones se disparen hacia arriba, o que los números pares, en vez de ir en la dirección hacia su origen, vayan en la dirección opuesta. Entonces, vamos a iniciar con los pares. Para que los pares se disparen en la dirección opuesta al origen, en vez de dividirlos entre 2, necesitamos multiplicarlos por 2. Pero al hacer esto destruimos completamente el mundo de 3x más 1. O sea, ya no se puede llamar 3x más 1, ya es otra cosa, es otro universo diferente. Si queremos que el número non se convierta en non y de esa manera dispararlo hasta infinito, no podemos usar ni 1x más 1, ni 3x más 1, ni 5x más 1, ni 7x más 1. Básicamente un número non más 1 lo convierte en par. Pero si hacemos el contrario, si agarramos un número par, que en este caso el 2, más 1, fíjate lo que sucede. 3 por 2 son 6, más 1 7. Ese 3 se convierte en un número non. Y ese 7 le aplicamos la misma forma. 2 por 7, 14, más 1, 15. Y de 7 ahora se convierte en 15, es un non. Y si seguimos este proceso, aun cuando empezáramos con el número 1, tú dices, bueno, ya llegamos al número 1, pero no hace el loop, no se queda en el 1. El 1 haría el 1 por 2, 2, más 1, 3, y de ahí iniciamos hasta infinito. Entonces te das cuenta que no podemos mandar ningún número infinito, porque destruyes este mundo que nosotros creamos, que se llama 1x más 1, 3x más 1, 5x más 1. Aplica las mismas reglas, las mismas leyes. Entonces cambiamos la forma de 3x más 1, lo destruimos el mundo. Este mundo de 3x más 1 tiene reglas muy claras, muy precisas. Y la razón por la que no se habían encontrado estas reglas anteriores es porque no teníamos claro. El nivel de complejidad de 3x más 1 no te daba directamente las leyes con las que estamos trabajando. Una vez que empiezas con 1x más 1 y haces lo que yo hice, es fácil. Es extremadamente sencillo ver por qué razón el número es imposible que se vaya a disparar hacia infinito. Bueno, esto termina mi presentación. Es un placer que hayan estado conmigo. Si al final de este video estás de acuerdo con todo lo que te platiqué, con todo lo que te dije, y tú estás de acuerdo conmigo, bueno, en este momento pues te das cuenta que ya probé la conjetura. Una de las razones por la que estoy haciendo este video es porque va a llegar a mucha gente. Lo voy a hacer en inglés, lo voy a hacer en español. Esto va a llegar a muchos países de habla hispana. Entonces quiero que un matemático o una persona común y corriente me diga: Jesús, estás mal, aquí está el error. Y eso es lo que necesito. Necesito que alguien me diga dónde está el error, dónde está el error en mi forma de pensar. No es la primera vez que cometo errores, no será la última. Entonces necesito que salga a la luz esto y que alguien me diga: no, estás equivocado, aquí está el error. Por esa razón no se ha aprobado en 80 y tantos años. Pero si hasta este momento pasan meses, años, y nadie me puede dar objetar lo que estoy diciendo, yo, Jesús Dueñas Munguía, la semana pasada probé la conjetura 3x más 1, que se llama Collatz Conjecture. Fue un verdadero placer tenerlos por aquí. Esperemos que nos veamos en la próxima video. Si surgen preguntas, aquí mismo las voy a responder. Entiendo completamente la conjetura de inicio, final y sus consecuencias para el futuro, que son muy interesantes. Entonces nos vemos la próxima. Muchas gracias. Gracias, Juan, te agradezco. Espero tus comentarios. Seguimos con este diálogo y esperemos pues que me reconozcan como la persona que resolvió 3x más 1. Vivimos en un mundo lleno de corrupción y va a ser muy difícil que la comunidad matemática diga: esta persona resolvió este tipo de conjeturas, pero no sabemos, ¿no? Todavía tengo fe en la raza humana, así es que vamos a ver qué pasa. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Saludos a la familia, que la pasen muy bien. Gracias.